Regla de la mano derecha y momentos en el espacio. Regla de la mano derecha. El momento de una fuerza es una cantidad vectorial. Tiene magnitud, dirección y sentido. La dirección de una cantidad vectorial queda establecida con los ejes principales, X, Y y Z, y el sentido queda establecido con el signo. En el producto cruz de vectores se llevan signos que se pueden explicar con la regla de la mano derecha, la cual indica que si con los 4 dedos del índice al meñique de la mano derecha se señala el sentido de la rotación que provoca el momento, el quinto dedo, el pulgar, señalará el sentido del vector par o vector momento, como se muestra en la imagen. Pues aquí tenemos la imagen de una mano derecha. Con estos 4 dedos, del meñique al índice, estos 4, señalamos el sentido de la rotación. Aquí está el sentido de la rotación, señalado igual con estos 4 dedos. Y entonces el dedo pulgar señalará el sentido del vector momento. Este es el sentido que tendríamos que considerar para esta rotación. Lo que ocurre aquí es que los vectores en sí son señalados con flechas que son rectas y la rotación lleva pues una curvatura para señalar el sentido de la rotación, pero necesitamos un vector y se obtiene a partir de la rotación el vector momento, pero ya señalado en o con una flecha. Bueno, momentos en el espacio. Aquí tenemos ya en el espacio una fuerza aplicada en este punto. Ahí está el punto de aplicación de la fuerza. No está aplicada en el origen, está fuera del origen. Esta fuerza, F, tiene a sus 3 componentes. Componente X, componente Y, componente Z. También está aquí el vector posición, que va del origen al punto donde se aplica la fuerza. Este vector posición también tiene a sus 3 componentes, componente en X, componente en Y componente en Z. Entonces, el vector posición se escribiría con las 3 componentes de R, RXY, más RYJ, más RZK, vector posición. Y el vector fuerza, igualmente, con sus 3 componentes y sus vectores unitarios, lo que ya hemos utilizado con mucha frecuencia. El momento, como ya vimos, se calcula con la operación vectorial R cruz F. Y R cruz F, como también ya lo vimos, es una operación de trinomios, una multiplicación de trinomios, ¿sí? Entonces, el trinomio de R por el trinomio F. Ya hemos visto cómo se resuelve esta operación, aplicando ya sea la multiplicación de trinomios o aplicando el producto de la matriz
o el determinante de la matriz cuadrada. De cualquiera de las dos maneras nos da este resultado. Esto ya lo vimos en otro trabajo que se llama justamente producto cruz de vectores. Entonces, estamos obteniendo aquí al vector unitario I, vector unitario J y vector unitario K. Recordemos que el factor que multiplica al vector unitario I es una componente en el eje X. El factor que multiplica al vector unitario J, o sea, este, es una componente o es la componente en el eje Y. Y el factor o coeficiente del vector unitario K es la componente para el eje Z. Ahora, esta cantidad vectorial se llama momento. Es el momento. Por lo tanto, estas componentes de las que hablamos aquí son componentes del momento. Por lo tanto, esto es componente en X del momento, componente en Y del momento y componente en Z del momento. Y eso es lo que está escrito aquí. Componente en X del momento, componente en Y del momento y componente en Z del momento. Ahora, aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Si con los 4 dedos de la mano derecha señalamos esta rotación en el eje X, ¿sí? El dedo pulgar señalará este sentido, ¿sí? Aquí, si con los 4 dedos de la mano derecha señalamos este sentido de rotación, el dedo pulgar señalará este sentido. El sentido hacia arriba. Y si con los 4 dedos de la mano derecha señalamos esta rotación, el dedo pulgar señalará en este sentido. ¿Sí? Entonces, en esta imagen tenemos señaladas las rotaciones y el sentido del vector, o rotaciones y vector. Rotación, vector. Rotación, vector. Rotación, vector. Y estos se llaman vector momento. ¿Sí? Entonces, con la mano derecha, rotación, vector momento. Con la mano derecha, rotación, dedo pulgar señala el sentido del vector momento. Mano derecha, o 4 dedos de la mano derecha señalan sentido de la rotación, dedo pulgar señala sentido del vector momento. Muchas operaciones de este tipo se pueden simplificar o se pueden determinar de mejor manera con la regla de la mano derecha que con la operación. Es más rápido y más simple obtener el signo de un momento o de una componente de momento con la mano derecha, con la regla de la mano derecha. A veces es más fácil que con las operaciones. ¿Sí? En este caso, al señalar
las tres componentes del momento en el sentido positivo, pues todas las componentes serán también con signo positivo.